Muy bien, estamos de regreso. Más adelante vamos a escuchar lo que dijo el presidente de la República el día de anoche en cadena de radio y televisión, hablando precisamente sobre el tema del salario mínimo, y hablaba precisamente de las dos propuestas, pero aclaraba que no hay una decisión todavía. La verdad es que uno se queda asustado, ¿no? Estamos haciendo aquí, fuera el programa, estamos hablando un poco sobre que el salario mínimo en la maquila es de 187.60, ¿ya? Que fueran 4.000, 5.000 mujeres que trabajan ahí, que creo que son más, pues obviamente es importante hacer un esfuerzo, es importante hacer una denuncia, porque si estás hablando de $187, son $90 quincenal, y uno se pregunta, de ahí tiene que pagar agua, luz, alimentación, transporte, medicinas, si no los encuentra en los hospitales, tiene que comprar ropa a los niños o sus hijos, si es que tiene hijos. Bueno, y entonces, ¿qué le queda de $90, no? En la quincena, digo, a esta persona, o de los 187.60 en lo que es el mes. Y la pregunta antes de irnos a la pausa comercial era, bueno, ¿y sobre la base de qué se calcula, mire, va a ser 8 o va a ser 10? ¿Hay algún método de eso o no? Bueno, se habla dentro de los parámetros de discusión del Consejo Nacional del Salario Mínimo que se toman en consideración los índices de inflación nacional, ¿verdad? O sea, cómo se ha ido generando el mecanismo de los índices de precio al consumidor, entre otras, y alrededor de ello van propuestas de esta tripartita de la que ya conversamos. Sin embargo, estamos también en un periodo totalmente anticíclico, es decir, todavía se están viviendo los embates de una crisis internacional, entre otras, que eso obliga, en el mejor de los casos, al Estado, como principal garante de derechos, a generar procesos de contención alrededor de presentar o hacer una propuesta concreta de la defensa de los derechos de los habitantes, ¿no? Es decir, dentro de la perspectiva social. Hablábamos hace un rato precisamente de cómo una mujer de Maquila podría sobrevivir con este salario del que estamos hablando, 187 y fracción. 60, sí. Y obviamente ahí discutíamos sobre dos escenarios específicos. Uno, someterse a un proceso de sobreexplotación, ¿verdad? Inhumano, totalmente inhumano, para poder ajustar con los famosos bonos después de las horas de producción y tener un reajuste, digamos, de lo que propone el salario mínimo, y que por otro lado también amerita una discusión de lo que comentaba Margarita alrededor del salario nominal y del salario líquido o el salario real, claro, que definitivamente es menor. Porque, perdón, Naira, ese es un tema importante. Si estamos hablando de 187.60, es el salario nominal. Exacto. Sí. No es el salario real, porque sí, después de esto, de los 187 vienen los descuentos. Definitivamente. Entonces, no estamos hablando de 187.60, o sea, estamos hablando de menos a la hora de ser ya líquido la utilización del mismo. O bueno, el otro escenario, en el mejor de los casos, que sería la participación activa del Estado desde una construcción de salario social, es decir, las propuestas de contención que se tendrían alrededor de un mediano o largo plazo, alrededor de la educación, la salud, la vivienda, derechos económicos, sociales, culturales ya establecidos en la Constitución de la República, en instrumentos internacionales y en leyes secundarias, que todavía falta muchísimo para lograr un nivel óptimo en el país, sea por política fiscal, sea por líneas directas de los diferentes gobiernos, sea por esa línea que hay que atravesar entre procesos de negociación entre el capital y el Estado, sea por cualquiera que sea el motivo, sigue siendo una deuda pendiente en nuestro país, no solo de evidente manifestación alrededor de las necesidades propias de la población, sino que también dentro de la agenda de nación que debe de existir alrededor de una construcción distinta. Bueno, vamos a escuchar al presidente de la República, solo para ir cerrando ya este tema del salario mínimo, porque queremos hablar también del tema de la indemnización universal, porque ahí hay también una serie de violaciones a los derechos laborales y es importante hablar también. Escuchemos al presidente Mauricio Funes sobre este tema del salario mínimo. A los trabajadores del sector formal quiero recordarles que la Comisión Nacional del Salario Mínimo, integrada por representantes de los sindicatos de trabajadores, de los empresarios y del gobierno, está estudiando en este momento un aumento del salario. No se han puesto de acuerdo aún. Hay representantes sindicales que solicitan un 7% de aumento, otros un 12%, otros una suma fija de $300 y la empresa privada ha propuesto un aumento del 8%. Como ustedes recordarán, cuando convoqué a la Comisión del Salario Mínimo propuse un aumento del 10%. Estoy consciente que este incremento del 10% es importante. Por eso le pido a la representación empresarial el esfuerzo necesario y el reconocimiento de los derechos de los trabajadores a un salario digno. A los representantes sindicales que están pidiendo menos del 10%,
les pido que reflexionen, que los intereses de los trabajadores deben estar por encima de cualquier otro interés. Por ello les pido a todos que a la mayor brevedad resuelvan el aumento del 10% del salario mínimo. El anterior aumento se aprobó en 2011 y fue del 8%. Bueno, eran las palabras, Margarita, del presidente de la República, Mauricio Funes, para cerrar este tema ya. Sí, bueno, yo creo que lo que decía Naida en relación a los elementos técnicos para el incremento, ¿verdad? El índice de precios al consumidor y la inflación proyectada, siempre y cuando antes se haya cubierto la canasta básica y en base a eso los otros parámetros. Y aquí estamos hablando de un salario mínimo que no cubre en el área rural ni siquiera el 50% de la canasta básica. Entonces hay que hablar de un salario digno, ¿verdad? No solo de un porcentaje de incremento. Yo creo que el debate debe de ser más integral. Muy bien, y el otro tema que quería conversar con ustedes esta mañana, escuchar sus opiniones precisamente sobre la posibilidad de que se apruebe una ley para la indemnización universal, se llama. La Asamblea Legislativa debe emitir una ley secundaria en la que defina cómo va a ser indemnizados los trabajadores en caso de que renuncien, no de que sean despedidos, porque obviamente ya eso está contemplado. Y la verdad es que existe ya en la Constitución de la República, en el artículo 38 de la Constitución, inciso 12, existe ya o está planteada esa necesidad de que sea indemnizado el trabajador que renuncie, pero de todas formas hace falta esa ley secundaria. Dice, la ley determinará las condiciones bajo las cuales los patronos están obligados o estarán obligados a pagar a sus trabajadores permanentes que renuncien de su trabajo una prestación económica cuyo monto fijará en relación con los salarios y el tiempo de servicio. Es decir, ya lo dice la Constitución de la República, no establece excepciones, no dice si renuncia, sino incluso cuando dice si es un común acuerdo, está obligado el patrono a pagar una indemnización. Eso está en estudio, obviamente, en la Sala de lo Constitucional, pero le ha urgido a la Asamblea Legislativa que emita una ley secundaria también para poder viabilizar ese derecho de los trabajadores. ¿Es necesario esto? ¿Funciona, Naida, esto en otros países ya? Sí, bueno, en derecho comparado y sobre todo en práctica jurídica, creo que otros países tienen mayor desarrollo alrededor de esto. En práctica de derecho laboral o derechos sociales. Hay que comentar que hay que hacer una franca denuncia alrededor de cómo en El Salvador los derechos laborales, a pesar de estar consignados en un cuerpo específico como es el Código de Trabajo, siguen siendo violentados desde diferentes aristas, digamos, desde diferentes perspectivas. Una de ellas, por supuesto, tiene que ver con el tema específico de las indemnizaciones. He visto miles de casos alrededor de cómo hay un proceso de negociación cuando hay una terminación de contrato o cuando hay una renuncia o incluso cuando la responsabilidad recae sobre la empresa contratante, en casos de maquilas, por ejemplo, en donde uno de los elementos a negociar, increíble pero cierto, es la indemnización. Y que son derechos consagrados ya en una herramienta jurídica existente y que debería mínimamente cumplirse con lo que la ley establece. Se llega a una institución como el Ministerio de Trabajo, con una fuerza específica estatal como el Ministerio de Trabajo, y se generan procesos de negociación en las partes privadas, es decir, la parte trabajadora y la parte empleadora, en donde incluso se negocia este tipo de derechos estipulados. Que es una violación a la Constitución de la República, obviamente, ¿no? El derecho. Obviamente, es decir, está ahí consignado y así debería de cumplirse. Claro, en la práctica misma, muchos de los trabajadores y trabajadoras terminan haciendo concesiones sobre sus propios derechos porque priva la necesidad. Entonces prefieren tener en mano la mitad de su indemnización en vez de no tener nada. Y es doloroso y vergonzoso para una sociedad como priva la necesidad y las presiones y el chantaje y las amenazas muchas veces, porque, a ver, a veces le dicen, bueno, si quiere, ¿no? ¿Se ha escuchado ese término? Si quiere, o si no, pues que se vaya. Pero la verdad es que la indemnización no es negociable, o sea, es la indemnización establecida por ley. Exactamente. Entonces, por supuesto que vemos en pequeño una traducción de las relaciones de poder en el país, en donde definitivamente se establecen frases como esa, bueno, si quiere, si no,
poder. Si no, no llegamos a ningún acuerdo y nos vamos a juicio, entre otras, ¿no? En un sistema judicial que también tiene sus propios vicios. Entonces, definitivamente, acá lo que corresponde es el fortalecimiento de la institucionalidad pública desde el andamiaje de su legislación. A mí me parece correcto y adecuado discutir una ley secundaria alrededor de los mecanismos de las indemnizaciones, pero también de los personeros o funcionarios públicos alrededor de ello. Muchas veces el funcionariado público en este tipo de casos tiene una actitud altamente pasiva y la parte contratante normalmente va a tratar de defender sus intereses de acumulación, como ya dijimos anteriormente, ¿no? Sobre incluso los derechos ya consagrados o consignados en los diferentes códigos o instrumentos que ya se han dictado para ello. Entonces ahí es donde también es importantísimo el proceso de apropiación de derechos que tienen trabajadoras y trabajadores, porque también es vergonzoso ver cómo en buen salvadoreño se ningunea la buena voluntad, la buena fe, incluso la inocencia de muchas trabajadoras o trabajadores, precisamente por este rango tan desigual, tan inequitativo de relaciones de poder existentes, y que bueno, debe haber todo un proceso de concientización desde el Estado hacia las trabajadoras y trabajadores sobre sus propios derechos para que no firmen papeles en blanco, que es una práctica muy común alrededor de la aceptación de determinados montos, para que se genere un mecanismo de inspecciones desde el Ministerio de Trabajo sostenido y suficientemente exhaustivo alrededor del funcionamiento de las fábricas y un cumplimiento medianamente debido de normas laborales, del derecho laboral, ¿no? Estamos hablando de dos medidas, Margarita, que igual que el tema del salario mínimo, dice, bueno, el sector empleador dice, mire, va a generar un impacto negativo en la economía del país. Igual escuché después de NADE, por ejemplo, algunas opiniones de algunas empresarias medianas y pequeñas empresarias, decía, pues sí, es bastante complicado indemnizar a una persona por el hecho solo de que renuncie, ¿no? Y esto podría tener un impacto en la sostenibilidad económica de estas empresas. Bueno, supuestamente todas las empresas formalmente establecidas tienen un sistema contable que le genera activos y pasivos, ¿verdad? Los derechos de los trabajadores son los pasivos de las empresas y en este caso una contabilidad formal de las empresas debería año con año ir calculando en sus pasivos lo que significa la indemnización de sus trabajadores y trabajadoras, para que en el momento en el que se retiren tengan el ahorro para solventar esta situación. O sea, debe de estar contemplado debe de estar contemplado. Si se quiere llamar gasto, ¿no? Así es, y se supone que tienen que llevar una contabilidad formal. No es que de repente hay que sacar la indemnización de 25 años. Cada año las empresas están obligadas a resguardar ese pasivo, ¿verdad? Lo que pasa es que ha habido por años una situación permisiva del Estado hacia las empresas que les ha permitido, incluso casos de maquila, no solamente negociar, porque eso ya es ganancia, digamos, para las pobres mujeres. Les ha tocado quedarse únicamente con la boca abierta cuando han llegado y las maquilas se han retirado. Están cerradas y ni siquiera les han avisado a las mujeres. Y además de eso, mira, cuando han ido, cuando han investigado a estas trabajadoras que han sido violentadas en sus derechos, para ponerle la cereza al pastel, el patrono, la empresa nunca ha estado cotizando al Seguro Social, ¿no? O sea, han estado robando esa cuota realmente que se les retiene a ellos para poder hacer uso de la seguridad social de nuestro país. Vamos a hacer la última pausa comercial. Cuando regresemos, bueno, también le preguntamos a las personas qué piensan sobre esto y comentarios a través de las redes sociales.